Eh, no es difícil de entender. O sea, es que después les voy a comentar, hoy coloqué unas propuestas que hice al gobierno argentino para acelerar la retomada económica y es mucho sentido común, ¿no? Lo que está haciendo la calle Pou es claramente sentido común, no hay nada más que eso. Exactamente. Bueno, un minutito más y ya vamos arrancando. Total, la gente se va a seguir sumando y ahí está una de las chicas que coordina el grupo, que ella va aceptando a cada uno de los que va a ir entrando. Vale, excelente, cuando quieras. Me dice un tío que la cuarentena se prorroga hasta el 17 de julio y después no se prorroga. Bueno, vamos a ir arrancando entonces, y a todos los que se vayan sumando, bueno, van a seguir Lu Esperli, que es una de las que coordina aquí también el grupo joven de la Fundación Libertad, los va a ir aceptando. Así que bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por tomarse parte de su tiempo para estar aquí dialogando con Gustavo Segré. Antes que nada, obviamente, muchísimas gracias a vos, Gustavo, por permitirnos robarte varios minutos para poder charlar de distintas cuestiones que creo que son fundamentales. Para Gustavo es analista internacional. Vos ahora, Gustavo, estás en Brasil, entonces. Estoy en San Pablo, vivo aquí hace 33 años y bueno, ahora no puedo ir a Argentina, iba todos los meses. Mi madre vive en Argentina, en Buenos Aires, en el hermosísimo barrio de Villa Devoto, y está pobre que no aguanta más. Pero sí, no veo la hora de poder volver. Si se evitara la cuarentena, me iría de coche si fuera necesario. Pero ya y tener que ir a cuarentena no tiene ningún sentido. Gustavo, me gustaría, si te parece bien, que empecemos de lo más grande a después lo más chico. O sea, primero preguntarte cómo ves las diferencias que ves de cómo ha repercutido toda esta pandemia con sus respectivas cuarentenas. Sé que obviamente no son en todos los países iguales, pero ¿qué te parece lo que viene aplicando Estados Unidos, lo que viene aplicando Europa y lo que viene aplicando Latinoamérica? Ya sé que dentro de cada región, distintos países aplican distintas cuarentenas, pero ¿qué ves? ¿Cómo ves que le pega esto a Europa? ¿Cómo ves que le pega a Estados Unidos? ¿Cómo ves que le pega a nosotros, a los latinoamericanos, en primer lugar? Bueno, primero decir que no hay ninguna fórmula que nos permita trazar estrategias sobre proyecciones, números o políticas que los diferentes países hayan tomado. Voy a dar 2 o 3 ejemplos. Cuando esto empieza a mostrarse que era en serio, y esto lo vimos allá por el mes de febrero, donde acompañábamos, China está con problemas, hay un virus que apareció y empieza en Wuhan, que nunca habíamos escuchado dónde quedaba, de quién estaba, de cuánta gente tenía, y empezamos a ver que eso empezaba a desparramarse por el mundo. ¿Cuál era la primera preocupación de todos los países? Algo que con un ejemplo de una campana de Gauss, para aquellos que no conocen, la campanita esa que sube y que baja, y que se utiliza específicamente para sacar promedios, medianas, y todo lo que tiene que ver con cuestiones matemáticas, nos mostraba una línea donde decía, hasta acá tenemos posibilidades de atender a todo el mundo que pueda demandar una cama en UTI o un respirador.
Entonces la frase era: hay que aplanar la curva. Se deben seguramente acordar de esa frase, todos la escuchamos varias veces. Ahí empezamos a ver que en Italia y en España, en regiones de Italia y España, porque no fueron todas, había problemas para identificar a quién le daban respirador y quién no. Y esto generaba obviamente un problema social y un problema político terriblemente dañino. Cuando llega una sociedad a ese punto, en ese momento la economía absolutamente queda de lado. ¿Y por qué queda de lado? Porque lo primero que sale en cualquier página de cualquier diario es: se murió gente porque no había respiradores para todos ellos. En ese momento, estamos hablando de febrero, inicio de marzo, ya sabíamos claramente que era una cuestión de tiempo para que llegue a estas latitudes, donde, según el ministro de Salud argentino, no iba a llegar porque hacía calor y no iba a llegar porque China estaba lejos. En aquel momento me acuerdo con mucha claridad, el ex embajador argentino en China, Diego Vilar, con quien tuve la honra de poder trabajar en el año 2000 y 2001, le dijo: muchachos, cierren la frontera ahora, porque ahora es el momento de comprimir la llegada del virus y organizarse. ¿Y organizarse qué era? Para no tener problemas y poder aplanar la curva, mientras el virus va llegando, porque va a llegar, lo que tenemos que hacer es comprar respiradores y preparar hospitales para que haya más disponibilidad de UTIs y por eso poder atender a todo el mundo. El gobierno no hizo eso. No estoy hablando solamente del de Argentina, un montón de otros gobiernos tampoco hicieron eso. En aquel momento empiezas a alivianar un poco en China y China de repente empieza a ser el proveedor de todo lo que todos los países necesitaban: respiradores, camas de terapia intensiva. O sea, el impacto económico en China no va a ser tan grave precisamente porque agarró primero, resolvió de alguna manera 4.634 muertos que no crecen hace muchísimos meses, el punto de contagio que va evolucionando en un 0,02, y tengo las informaciones muy claras porque todos los días a la mañana actualizo un montón de países para acompañar cómo va evolucionando el tema de contagios y fallecidos. Entonces, cuando ocurre eso, ¿la situación cuál era? Bueno, todo el mundo en cuarentena, la gran parte de los países preocupados con el aplanar la curva, hasta que aparece Reino Unido. Y Reino Unido muestra que la cuestión de aplanar la curva estaba muy válida, pero que eso no iba a evitar que la gente se muera. Y uno puede decir: ¿por qué eso? Reino Unido, el sistema de Reino Unido de salud nunca colapsó, jamás colapsó. Y no obstante nunca colapsar, no pudieron evitar 40 y pico de mil muertes. Entonces quiere decir que el tema ¿dónde estaba? Bueno, desde el punto de vista de la responsabilidad de la persona que administra el país, primer ministro, presidente, lo que tenía que hacer es decir: mire, yo garanticé que hubiera lugar para todos cuando todos precisaran una unidad de terapia intensiva y un respirador. Ahora, no tengo cómo hacer que el virus no se propague. No existe un único país que pueda hacer eso. Y era muy simple hacer. Había una diseminación importante por el factor de contagio del virus, pero además había una cuestión que tenía que ver estrictamente con lo económico. Y ahí hago un paréntesis y digo: yo soy presidente de un país, vos, Ignacio, sos presidente de un país. ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, a los que conocen de virus. Ok, ¿qué es lo que va a decir el tipo que conoce de virus? Cerrá todo el mundo y va a decir: no, pero la economía va a explotar, vamos a tener desempleo, vamos a tener miseria, va a haber muertos por eso. No importa, vos lo que tenés que hacer es que la gente no se contagie tanto y que no se muera. Ok. Ahí el presidente, vos o yo, llamamos a los economistas y decimos: chicos, ¿qué hacemos con la economía? Decís: abrí la economía porque no vas a poder evitar que la gente se contagie y se muera. Y ahí en el medio decimos: ¿qué hacemos? Y ahí entra la ideología. ¿Y por qué la ideología? Porque en un gobierno claramente populista, donde debe de alguna manera responderle a su votante, el votante del gobierno argentino era alguien que necesitaba del Estado, muy probablemente que recibió un plan, o que depende del Estado porque tiene algún vínculo con el Estado, sea esto que es un empleado o alguna dependencia en relación a subsidios, lo que yo denominé el proyecto Stalin. Y en esa visión, lo menos importante era la clase media, que al principio, recuerden, éramos los responsables de traer el virus porque viajaban argentinos que todavía no consiguieron volver a Argentina, en el exterior porque el gobierno no permite. Es que
tengo que hablar a mi popu. No le voy a hablar a la popu que no me votó. No es a la popu de Macri. Le tengo que hablar a mi popu. Y a la popular de mi gobierno y de mi elector le tengo que decir que yo los voy a cuidar, que no se preocupen, que los voy a llenar de guita, les voy a dar tarjeta alimentar, les voy a dar IFE, les voy a dar subsidios. De paso aprovecho, le meto guita a las empresas a través de ATP, le doy subsidios por intermedio de la AFIP, le doy préstamos a tasa cero y eso que genera más dependencia del Estado. Ahí alguien hubiera dicho, presidente Fernández, discúlpeme, ¿cómo vamos a financiar todo esto? Y ahí es donde viene la interferencia en las comunicaciones que hace y nadie entiende qué es la respuesta, porque hasta ahora nadie respondió eso. En la contrapartida de eso, cito Brasil. Un presidente, Bolsonaro, absolutamente irresponsable en relación a lo que decía, no porque no tuviera razón, sino porque lo dijo mal. Porque hoy, y vamos a repasarlo en 2 minutos, van a ver que todo lo que dijo Bolsonaro es lo que están haciendo los gobernadores y los intendentes. Bolsonaro en aquel momento dice, esto es una gripe, pero no pudo demostrarlo, hasta ahora no lo pudo demostrar. ¿Por qué? Porque no hay testeos suficientes. Porque si hubiera testeos suficientes, ya hay una previsión en la ciudad de San Pablo, donde yo estoy en este momento hablando, de que el 9.5% de la población ya se contagió. El 9.5% de la población de San Pablo son 4,5 millones de personas. ¿Y cuánta gente? Claro, son 45 millones, es una Argentina. ¿Y cuánta gente murió? 13.500. Pará, si yo hago 13.500, hoy 13.500, suponiendo que tenga razón y lo divido por 4,5 millones de personas, hago la cuenta y me da que esto tiene la misma mortalidad o letalidad que la gripe, 0,3. Oh. Claro, y si tuvieras capaz más testeos, eso te va a dar más chico todavía, porque es capaz que tenés más población contagiada, ¿o no? Obvio. ¿Ah? Entonces, en esa temática viene el presidente Bolsonaro y dice, esto es una gripe, no pasa nada, esto es como una lluvia, el virus es como una lluvia, mucha gente se va a mojar, pero pocos se van a morir ahogados, y si no necesitaba hacer eso. En ese momento, la Corte Suprema de Brasil tomó 2 medidas. La primera, le dijo, Bolsonaro, como yo te veo que estás medio inestable, por las dudas, no sé qué vas a hacer, por las dudas, la potestad de rigidez o de flexibilización del aislamiento social lo tienen los gobernadores y lo tienen los intendentes. Vos no. Y además, le aviso a los gobernadores y a los intendentes que no me a la circulación de la gente porque eso no es constitucional. Pero la gente no le puede pedir permiso al Estado para circular, porque la Constitución dice que hay libertad para ir y venir, y eso no se toca. Entonces, le sacó la potestad a Bolsonaro y le colocó un límite a los gobernadores y a los intendentes. Como Bolsonaro seguía hablando pavadas, todos los que están aquí en este mitin seguramente le echarían la culpa a Bolsonaro de la cantidad de muertos y la cantidad de contagiados. Pero no tuvo nada que ver, nada que ver. Tanto es, lo justifico, que hace más de 1 mes y medio Bolsonaro colocó las peluquerías, los salones de belleza y los gimnasios como actividad esencial. ¿Cuántos gimnasios hay abiertos en la ciudad de San Pablo? Ninguno. ¿Cuántos hay de salones de belleza? Ninguno. ¿Por qué? Porque el intendente es el que determina si puede abrir o no. Entonces, cuando uno analiza eso, diríamos, ok, Brasil, ¿qué es lo que hizo? Y les doy el ejemplo de lo que voy a hablar hoy a la noche en A24. Cuando hago el análisis, la ciudad de San Pablo tenía 507 camas de unidad de terapia intensiva en la ciudad, municipio, no la provincia, municipio. ¿Qué fue lo que hizo? Chicos, necesitamos más camas. Generó 1.540 más, multiplicó por 3. De 500 se fue a más de 1.500. Y dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evitar que el sistema colapse, aplanar la curva. Dejo a la gente en aislamiento, que nunca se cumplió más allá del 52%. Voy a restringir oficinas. Mi empresa, yo estoy ahora en la oficina, está trabajando normalmente, con aislamiento, con protocolo, pero estamos trabajando bien. No puede haber bares y restaurantes, no puede haber cines, no puede haber boates, no puede haber fiestas, no hay eventos, pero el resto de a poco lo voy armando. Hace 10 días los shoppings aquí funcionan, hace 10 días los comercios a la calle funcionan, y curioso, tuvieron que cerrar el hospital de campaña, uno de esos 1.500 que había, porque no había pacientes. Y de 350, que fue en el pico de pedidos de internación por día en San Pablo, hoy están en 14. Entonces te dice, mira, llegamos al 87%
de la utilización de UTI respiradores. Nunca entró en colapso. Hoy está en 55. Y por eso voy abriendo, porque abrí los shoppings, abrí los comercios, aumentan los contagios, pero la cantidad de gente en los hospitales está cayendo. Y ahí agarro la proporcionalidad y digo, hoy San Pablo como provincia tiene más casos de contagio que Italia. Sin embargo, tiene 3 veces menos muertos que Italia. Y cuando analizo los números de Brasil, 1.200.000 personas contagiadas, 55.000 muertos, debo recordar que acá hay 212.517.638 tipos, entre los cuales estoy yo. Entonces decimos, bueno, juntemos cuántos países suman esa misma cantidad de personas. España, Italia, Reino Unido y Canadá. Y cuando junto, Brasil tiene muchos más contagios que la suma de esos 4 países, pero tiene menos del 30% de los muertos. Entonces ahora le pregunto, con esa información, ¿tan mal está Brasil? Y la respuesta diría, no, porque acá asumieron además que la gente no se podía dejar de morir. Y voy a hacerles una cuenta que llama mucho la atención. A mí me encantan los números y creo que para poder analizar y opinar tenemos que tener datos. Si no hacemos, me parece, yo creo, mi opinión. No, pero perdóname, esos datos que dijiste recién son muy, pero muy interesantes, porque además no lo escuché a nadie decir justamente sumar países, las poblaciones de cada país con los muertos que cada país tiene, y es impresionante cómo te da la diferencia con Brasil, ¿no? O sea, Brasil está en una posición ventajosa en esa... Invito a que ustedes hagan la cuenta que quieran. Sumá la cantidad de países que quieras, que te dé 212.517.638, a ver cuántos contagios y cuántos muertos. Los países que quieran. Que Brasil no está tan... ¿Qué va a decir? La cuenta no me cierra. El primer muerto acá, a quienes nos están escuchando, fue el día 16 de marzo. Me acuerdo porque fue el día de mi cumpleaños. Ese día se murió el primero y dijeron, che, mirá, se murió un tipo de COVID-19. Ah, la miércoles, qué macana. Bueno, entonces desde el día 16 de marzo hasta el día de ayer hay un sitio que se llama transparencia.registrocivil.org.br, donde el gobierno no tiene que colocar nada. ¿Cómo toma ese portal los datos? Porque cuando alguien nace hay una partida de nacimiento que se registra ahí, y cuando alguien muere hay un certificado de defunción, acá se llama atestado de óbito, que se registra ahí. Donde el gobierno no tiene que avisarle a nadie. Va el fulano y le dice, se murió mi papá, mi esposo, mi esposa, mi hijo, quien sea, está acá. Cuando uno analiza del día 16 de marzo de este año hasta el día ayer, 25 de junio, y hay un gap de 8 días hasta que el registro esté actualizado, la cantidad de gente que uno tiene fallecido del COVID-19 te da 50.000, números redondos. Pero cuando yo tomo la cantidad de muertos del 16 de marzo del año pasado hasta el día 25 de junio del año pasado, en mi tonta análisis diría, bueno, si esto es una pandemia y genera tantos muertos, sin aún considerar que la evolución de muertes siempre va creciendo porque hay más gente que va naciendo, yo debería tener por lo menos la misma cantidad que el año pasado, más los 50.000 que se murieron. Exacto. No me da la cuenta. Cuando yo tomo del día 16 de marzo del año pasado hasta el 25 de junio y lo comparo con el 16 de marzo hasta el 25 de junio de este año, la diferencia son 16.000 muertos. Entonces ahí vos decís, ¿y dónde están los otros? Me faltan muertos. ¿Cómo puede ser? Si yo tenía 50.000 del COVID, debería tener 50.000 más lo del año pasado. Y acá viene una reflexión. Cada país tiene su protocolo sanitario. Cuando alguien muere en función de la pandemia, le hacen la autopsia y le hacen el hisopado. Cuando le hacen el hisopado, si el hisopado le da positivo, muere de COVID-19. Pero en realidad muere con COVID-19. Entonces dice, ¿cómo es eso? Claro, yo a lo mejor me agarré un paro cardíaco y me fusilé. Pero cuando me hacen el hisopado, yo tenía COVID-19. ¿Qué es lo que ponen? ¿Murió de ataque cardíaco? No, murió de COVID-19. Tanto es que el año pasado, desde el día 16 de marzo del año pasado hasta el día 25 de junio, murieron 65.900 personas de neumonía en Brasil. ¿Alguien supo eso? La economía paró porque murieron 65.000 personas, que es mucho más de lo que murió del COVID ahora, en el mismo periodo del año pasado.
cortaron los bares. No. Y se están enterando porque se les estoy contando, porque no salió en ningún lado. Y en todo lo que va este año, en Brasil murieron 632.000 personas, del 1 de enero hasta hoy. Y esas 632.000 personas, cuando yo tomo los 50 y pico de mil, me da menos del 10%. Pero si yo tomo los 16.000 de diferencia, me da nada. ¿Esto quiere decir que hay que salir a la calle, no usar barbijo, no respetar la cuarentena? No. Hay que respetar el aislamiento social, soy contra la cuarentena rígida como en Argentina, hay que respetar los protocolos sanitarios, pero ahí agrego otro dato. Voy a tomar la estadística de la gente que se murió. Y en Brasil, la gente que se murió, en el 73% de los casos tiene arriba de 60 años. Y si agrego del 50 a 59, donde yo estaría, 13% más. Quiere decir que el 86% de las muertes de Brasil se dieron en personas de 50 años para arriba. ¿Qué es lo que diría la lógica si yo junto a los infectologistas con los economistas? Diría, muchacho, tengo que encontrar un intermedio. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero, guardemos a toda la gente con riesgo, que era la idea. Guardemos a toda la gente con riesgo. No, pero apoya a la gente que se contagie. Ok, si se contagia a alguien que no esté en contacto con la gente de riesgo, pero esa gente, si no tiene contagio con nadie que esté dentro de esa franja, que siga trabajando con protocolo, con máscara. Entonces, fíjense cómo está la situación hoy. Hoy, el día de hoy, el gobernador autorizó de San Pablo a que abran a partir del lunes los bares y los restaurantes y los salones de belleza. ¿Y esto por qué? Porque hay UTI para todos. O sea, toda la locura que decía Bolsonaro, chicos, tenemos que aplanar la curva, pero si tenemos un montón, invertimos un montón de guita en respiradores, hacemos respiradores en 3D, traíamos respiradores de China, compramos respiradores de los Estados Unidos, fabricamos más respiradores acá. La pregunta es, ¿para qué quiero que la gente se quede si yo no puedo evitar que la gente se muera? Y termino con una última reflexión, Ignacio, y después hablamos, si querés, de la parte económica. ¿Cuál era la cuestión de Argentina? Que la gente no se muera. Ok, se murieron 1.100 personas, números redondos. 1.200 personas, números redondos. En Argentina se mueren 600 personas por mes, promedio de accidentes de tránsito. ¿El gobierno va a prohibir que se produzcan coches? ¿Va a prohibir que los coches salgan a la calle para que la gente no se muera? Es imposible por una ley natural, y si de algo estamos seguros, que todos los que estamos acá algún día nos vamos a morir. ¿De qué? No tengo idea. Y eso es lo bueno de la vida, no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Pero no es guardando a la gente, porque además tenemos otro problema, y no es solamente económico. Cuando vos estás en la calle, en el barro, te cortaste con una lata, te ensuciaste la mano y te cortaste con una hoja o una rama de un árbol, el cuerpo genera anticuerpos para defendernos a eso. Si nos quedamos adentro de la casa, no tenemos contacto con todo eso. Entonces, si uno mira la foto, yo respeto al presidente Fernández, estoy de acuerdo, ojalá le vaya muy bien. Pero cuando vos mirás la foto decís, che, mirá, la verdad Argentina, qué bien, ¿no? Buenísima, porque consiguió que no haya tantos contagiados, los muertos realmente son muy pocos, no obstante que cuando uno lo analiza desde el punto de vista estrictamente de la letalidad, Argentina está en el 2.19, Paraguay está en el 0.83 y Chile, que es tan criticado, tiene una letalidad de 1.89. Entonces, analicemos, ¿cuál es el país en el mundo que hoy tiene más crecimientos proporcionales? Y yo los invito a que adivinen y digan algo. Es Argentina, en contagio. Entonces, eso muestra que la cuarentena no resuelve el tema de los contagios, que la gente se va a morir igual, que la obligación del Estado es tener lugar disponible en el sistema público de salud y eventualmente en el privado. Acá en algún momento se llegó a analizar que si había colapso en el sistema público, que ya estaba colapsado antes del COVID, el público le alquilaría al privado, no se le metería. Acá se respeta la propiedad privada por ahora. Entonces, le podría pagar un alquiler, nunca fue necesario. Y a pesar de que el sistema público es bastante malo. Entonces, cuando uno analiza la salud, decís, ok, si yo miro la foto, y la verdad que Fernández está bastante bien, nos manda a guardar a todos, la única estrategia es no salgan a la calle. Creo que la gente no va a conseguir respetarlo, porque vos tenés negocios que habían abierto y ahora vuelven a cerrar otra vez.
¿Cómo hace que la gente se cierre? ¿Cómo le explicás a una persona en el medio de la matanza que se tiene que quedar en la casa si a lo mejor sale para vender una chuchería y morfar a la noche? No se puede. Entonces, cuando uno analiza esas cuestiones, habría que ver cuando termine la película cómo termina Argentina. Recordando que Argentina en este momento ya está en país número 30 de cantidad de contagios. O sea, no estamos nadando en la felicidad. Estamos con un riesgo potencial muy elevado. Yo pensé que Tecnópolis se armaba y se divulgó como que iba a ser el hospital de campaña más grande de América Latina. No pudo recibir un paciente, ninguno, por errores de cálculo. Pero nosotros pagamos Tecnópolis y Tecnópolis no puede recibir pacientes. Si esto pasa en una empresa privada, lo volamos a patadas al que tomó la determinación. Acá no pasa nada, la guita es del gorro frigio y que siga el ministro, que siga, no hay problema, que total, la incompetencia es bienvenida. Entonces, desde el punto de vista sanitario, te diría que el análisis es ese. Gustavo, clarísimo, muy claro tu análisis, además buenísimo toda la cantidad de datos que usás, me parece que es para tomar nota. Metiéndonos un poquito más en lo que tiene que ver con la cuestión económica y política de Argentina, bueno, yo tengo un análisis, no sé si por ahí vos coincidís. A mí me parece que esto de la cuarentena justamente era para ganar tiempo, para vos pensar qué plan tener en cuanto a lo sanitario y qué plan tener en cuanto a lo económico, que evidentemente pareciera que este gobierno no tiene ninguno de los dos, porque en definitiva la cuarentena no es la vacuna, no es... y la cuarentena, o sea, no es que el bicho ahora se volvió a China y ya está. Y en el mientras tanto mataste la economía. Salía hace pocos días que el PBI de Argentina cayó un 5,4% en el primer trimestre del año, con solo 10 días, solo 10 días de cuarentena. Entonces, no me quiero ni imaginar lo que viene para lo que es abril, mayo y junio, que fueron la cuarentena más estricta y cuando peor estaba todo. Ahí es cuando te quiero preguntar por la dirigencia, o gran parte de la dirigencia política argentina, cómo ves que se ha comportado ante esta situación y que de paso, después de ese análisis, comentes un poco todo esto en lo que vos sos uno de los referentes de Unidos a Argentina, cuál es lo que vienen a plantear, qué es lo nuevo, lo novedoso que están queriendo proponer, y después nos podemos hablar un poquito más de ese tema. Pero primero me gustaría que analices bien el manejo que hizo la clase gobernante de esta situación que a mi entender pareciera que estuviera totalmente a veces divorciada de la realidad y sobre todo el sector privado y los comerciantes, que muchos viven del día a día, como vos decías. Bueno, ustedes son muy jóvenes todos, pero se van a acordar de las nubes de Úbeda, que hubo un político muy famoso. Bueno, fue famoso, ni me acuerdo el nombre, pero era un peronista. En lugar de decir una nube de pedos, una nube, decía las nubes de Úbeda. Los políticos están en esa nube. ¿Y por qué digo están en esa nube? Porque no achicaron gastos, no bajaron planta, no redujeron absolutamente nada. Pueden estar de cuarentena hasta el año que viene, que a ellos no les preocupa nada. La oposición está durmiendo la siesta. No entendemos muy bien qué es lo que está haciendo, pero con cuestiones como el discurso de hoy, con cuestiones como la voluntad de expropiar, y después analizaremos un poco más ese tema, con las cuestiones vinculadas al pensar después. Chicos, estamos en un problema, la pandemia, está. En algún momento esto se va a acabar, o porque va a haber una vacuna, o porque van a encontrar la cura, o porque el virus va a bajar el impacto de la agresividad, como está ocurriendo en Italia. Están en vida normal, nadie usa barbijo, se juntan los tanos, morfan como locos, y es el 0,5 que aumenta todos los días. Y sin necesidad de internaciones, ni de muertes, ni de nada. Entonces, la cuestión política para mí está viviendo en un universo paralelo, porque no tiene problema. Si nosotros hoy colocáramos diciendo, muchachos, vamos a hacer la cuarentena todos, ya que la clase media, el industrial, el comerciante, el fabricante de cualquier cosa micro y pequeño no puede producir y no puede recibir ingresos, ustedes tampoco. Quédense en su casa, todo lo que quieran, pero durante el tiempo que ustedes nos obliguen a quedarnos en su casa, porque ustedes son los que determinan que nosotros no podemos movernos, ustedes no cobren tampoco. Y ahí vamos a estar haciendo todos el ajuste que tanto hablamos. Eso no ocurre. Entonces,
eso nos lleva a algunas reflexiones. Desde el punto de vista de la política, yo creo que tendríamos que aprovechar esta situación del COVID como para plantear alteraciones respecto de cómo entrar al Congreso, cómo entrar a las legislaturas provinciales, cómo hacer las cuestiones de las listas. Particularmente soy contrario a la lista sana porque entra un montón de inservibles que no tenemos ni idea de quiénes son, que no tenemos ni idea de qué proponen y que la gran mayoría están ahí porque necesitan fueros para no ir presos. Entonces, con una temática de eso, decís, ¿cómo vamos a arreglar el país si no tenemos ni idea de quién entra, no sabemos cómo llegó hasta ahí, no tenemos ni idea de qué propone, pero no lo podemos sacar? Y eso nos debería llevar a la reflexión de decir que el político hoy, si le preguntamos a un montón de gente qué es lo que opina, la gran mayoría va a hacer adjetivaciones malas del político. ¿Por qué? Porque lo sentimos separados y divorciados de la realidad de la cual todos nosotros o la gran mayoría vive. Y por eso es importante, y ahí mezclo con el tema Unidos, que aparece Unidos en enero, cuando nos juntamos personas que nos encontrábamos en algunos programas de televisión o que leíamos algo de lo que el otro publicaba y decía, che, yo pienso igual que él, yo pienso igual que fulano, que Mengana. Y dijimos, ¿cómo podemos hacer para plasmar esas ideas que son las ideas de la libertad en lo económico, en lo social y llevarlo al plano político? Y no teníamos cómo, porque el sistema está armado para que nadie que es de afuera pueda entrar. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un partido. Primero se iba a llamar Nuevo, porque era algo nuevo en la política. Y ahí vimos que en la justicia electoral había dos partidos que se llamaban Nuevo, entonces no íbamos a conseguir colocarle Nuevo. Y ahí en la primera reunión surgió que la palabra más utilizada era Unión y Unidos, y por eso surge como nombre Unidos. En ese momento ya automáticamente era Uni con el número 2. ¿Y ahí qué proponíamos? Bueno, que los afiliados sean los que eligen a quienes van a llevar los candidatos a las legislaturas provinciales, los consejos municipales o el Congreso Nacional, que aquel que fuera autoridad partidaria no podía ser candidato electoral, porque hoy la gran mayoría de los presidentes del partido son los que ponen a los fulanos en la lista, y siempre coincidentemente alguno con el mismo apellido, siempre. Entonces, ¿cuáles eran las lógicas que buscábamos? Y ahí aparece la diferencia Unidos, además de que el afiliado elige de abajo para arriba a sus candidatos. Que cada uno de nosotros piensa diferente. Lo que yo le estoy explicando a ustedes es mi propuesta para un montón de cosas, que puede no ser la misma de otro montón de referentes del mismo partido. Y todos nos respetamos. Y si el día de mañana, y ojalá tenga la oportunidad de llevar la propuesta por Unidos al Congreso Nacional, lo primero que voy a hacer como propuesta es que el diputado, porque la gran mayoría viene del sector privado, y no, la gran mayoría que sirve para algo, ¿no? Y además no necesita renunciar a sus actividades del sector privado. Si yo tengo mi sueldo, mi distribución de lucro en las empresas que yo he invertido, yo no necesito un cargo en el Estado. Con lo cual, si yo puedo tener los ingresos, tranquilamente podría tener el mismo sueldo que el jefe de guardia del Garraham, que gana 50 lucas y le está poniendo el pecho todos los días al virus. Bueno, que el diputado gane 50 lucas y el resto que lo gane por productividad, por la cantidad de proyectos que lleva, porque esos proyectos sean buenos para la sociedad, que permita una reducción o una eficiencia del gasto público, no sé, que no me paguen un sueldo de 200 lucas para decir que el Día Nacional del Salamín está al día. Eso es medio un chiste para la sociedad. Que la gente que pueda entrar para trabajar en el Estado sea por concurso y no porque son militantes. Que un gobierno, por ejemplo, pueda tener la ley de responsabilidad fiscal, donde vos, Ignacio, si de repente estás de intendente en Rosario, cuando vos te vas de tu cargo y de tu gestión, no le podés dejar una deuda mayor a la que vos tenías cuando asumiste. Por ejemplo, que la cantidad de asesores sean todos ad honorem. Entonces vos tenés en un congreso donde si entra Manuel Adorni y yo no, yo me voy a candidatar para que Manuel me considere como su asesor sin pagarme, porque yo tengo mi laburo. Y si yo entro, y Manuel no, yo lo voy a llamar a Manuel Adorni y decir, Manuel, ¿me puedes asesorar en los temas que vos sabés? Pero no te voy a pagar nada. Y Manuel me va a decir, no hay problema, porque él tiene su laburo. Yo voy a respetar al político ganando 200 lucas cuando el tipo pueda ganar 200 lucas en el sector privado. Si no puede ganar 200 lucas en el sector privado, es que no lo merece en lo público. Fácil, simple. Entre otras cosas. Y ahí surge
esta cuestión y este proyecto Unidos, que estamos sorprendidos de cómo está creciendo, la verdad que está buenísimo, y además nos están pegando de todos lados, con lo cual quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien. Gustavo, la idea obviamente me parece muy buena. Acá yo creo que todos los que estamos aquí en este encuentro somos liberales, creemos justamente en las ideas de la libertad, la propiedad privada, el Estado de Derecho. Ahora, te quiero hacer una pregunta que me surge a raíz de haber escuchado una vez también en un Zoom que habíamos organizado con Andrés Malamud, el politólogo. Un genio. Bien, mirá, te lo digo, te lo pregunto exclusivamente por una frase que él dijo que a mí me quedó totalmente grabada. Él dijo: Argentina es un cementerio de terceras fuerzas. Y dijo tal cual, textualmente, no estoy volaseando. Él dijo: puede armarse nuevos partidos, incluso estos partidos por ahí como puede ser partidos refiriéndose sobre todo al de despertar. Pero creo que también Unidos entra en eso porque es algo nuevo. Justamente pueden hacer ruido y todo, pero no van a poder gobernar. ¿Vos qué opinión tenés respecto a esta frase que me parece que fue muy contundente? Argentina es un cementerio de tercera fuerza. Argentina gobierna el peronismo, o si no dice gobierna el radicalismo, pero destacó, fíjense que el PRO se le metió adentro, le escopó la parada y le amplió la base, pero como que se metió dentro de algo que ya había. No sé qué opinás vos de esto. Lo respeto muchísimo a Andrés, lo conozco, siento una enorme admiración, pero si yo pensara de esa manera, me quedaría acá en Brasil. Lo que estoy viendo es cómo puedo hacer para volver a Argentina, precisamente para cambiar esa realidad. Pues es que cuando yo vine a Brasil, la primera frase que leí en la mesa de trabajo de mi viejo era una frase de Ferdinand Foch, allá por la Guerra Mundial, que decía, es por la eficiencia que se mide el verdadero valor de la gente, ¿no? Es preferible pecar, la frase decía exactamente así, es preferible pecar por eficiente que por ineficaz. Es en la balanza entre los aciertos y los errores que medimos el verdadero valor de una persona y no en la falta de errores de quien nunca tuvo aciertos. Nosotros todos los que estamos acá, caminamos en nuestras piernas, porque alguna vez nos caímos y volvimos a intentarlo, nos caímos y volvimos a intentarlo hasta que alguna vez aprendimos cómo era y estuvimos caminando. Si no, hoy todos estaríamos gateando si hubiéramos hecho el análisis de que no podemos cambiar las cosas. Y en temas de política, el proyecto Unidos es muy claro y muy lento. Lo primero que tenemos que tener es el partido. Hay una característica que no tienen los otros partidos, que es, alguien se afilia, pero nunca más se acordó que estaba afiliado a ningún partido. ¿Qué es lo que hizo? ¿Tenés alguna gente que puede ser militante? La gran parte de los militantes de la mayoría de los partidos está militando en su gran mayoría porque quiere llegar a algún cargo. Si el día de mañana necesita algún favor, tiene que pedírselo. Unidos tiene una base diferente. Primero, son gente muy joven, el 70% son menores de 50 años. Y segundo, lo que estamos haciendo es una base de estructura. Es construyendo una casa empezando por los cimientos. Con la idea del 2021 tener en las legislaturas provinciales que consigamos llegar, a lo mejor provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, eventualmente alguna otra provincia, y Cava, colocar algunos de los que puedan ahí participar moderadamente, porque no vamos a tener una fuerza electoral grande. Y en el Congreso Nacional, en Cava, 2 personas. Nuestro objetivo son 2 diputados. Y ojalá yo pueda ser uno. Esos 2 diputados vamos a llenarlo de propuestas, pero llenarlo de propuestas, y vamos a decir, señor, esta propuesta es buena para la sociedad por esto. Pero el peronismo, el populismo, los radicales, el PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio, Juntos por la Mayonesa, no nos dan bolilla. Con lo cual necesitamos más gente. Y la gente no es idiota. Y además el gobierno de Fernández nos va a dar una enorme mano, porque va a destruir tanto la economía, que cuando haya que preguntarle a la gente qué hacemos, en un ratito te cuento qué hacemos o qué podríamos hacer. Y ahí viene el 2023. En el 2023 la gente va a decir, che, estos locos que estaban del liberalismo, qué sé yo, está copado, puede ser bueno, vamos a darle una fuerza mayor. Porque en 2021 no hay polaridad. Nadie va a dejar de votar a uno porque no quiere que gane el otro, que fue lo que le pasó a José Luis. Entonces, en el 2023, como vamos a estar más estructurados, el objetivo ahí es seguir metiendo gente en el Congreso Nacional, gente en los congresos provinciales, legislaturas de cada una de las ciudades y ahí está el secreto, alguna intendencia municipal o varias y alguna provincia o varias. Y ahí vamos a mostrarle cómo se administra el recurso público desde el Poder Ejecutivo a la sociedad.
y van a observar que las provincias y las ciudades que administremos los liberales van a ir para el superávit fiscal, por una eficiencia del Estado, donde la gente entre por concurso, que no sea un aguantadero de militantes. No robamos, con lo cual el gasto público, ¿sabes cómo se baja cuando no robás? ¡Brum! Se destruye, porque la gran mayoría está viendo a dónde afana un poquitito. Entonces, cuando le mostremos a la gente, en el 2025 vamos a conseguir tener más gente, y en el 2023... si llegamos a tener entre el 3 y el 5% del electorado, mirá que no estoy diciendo nada del otro mundo, 3 o 5% del electorado, ninguna de las dos fuerzas ganan si no es con nosotros. Con lo cual, ¿el proyecto cuál es? Bueno, para mí el proyecto es muy claro. Yo soy contra el populismo. Puede venir el payaso sin diente de candidato a presidente del otro lado, yo lo apoyo, yo voy con él, porque yo detesto al populismo. Entonces, en todo esto, lo tomo y concluyo con esto, cuando hay que preguntarle en cualquier medio de comunicación a alguien cómo se sale de esto, ¿le preguntan a alguien de Juntos por el Cambio? No. ¿Le preguntan a alguien del gobierno de Fernández que está haciendo unos despelote bárbaro? Tampoco. ¿A quién le preguntan, che, cómo salimos de este despelote? A los liberales. Tan mal no somos. Gustavo, hay uno de los chicos aquí que también forma parte del grupo joven que te quiere hacer una pregunta. Claro. Renzo, no sé si podés abrir el micrófono, la cámara, lo que quieras. Acá estoy. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un Muy gusto bien, tenerte acá, escucharte. Muy bueno todo lo que estamos escuchando. Mi consulta era en base a qué crees que es lo que cómo está llevando adelante el tema de la pandemia china. ¿Qué es lo que pasó al principio, no? Esto de que se le acusa de ocultar información y hoy en día, ¿cómo lo ves? Yo creo que China no lo hizo a propósito, en realidad nunca lo vamos a saber, tal vez, qué sé yo. Pero los chinos fueron geniales, porque armaron un despelote bárbaro, pararon la economía del mundo, los únicos que venden son ellos, los únicos que compran son ellos, y además se metieron en un montón de participaciones societarias porque tenían plata. Unos genios. Si lo hicieron a propósito, no lo sé. Si lo hicieron a propósito, les salió muy bien. Si no lo hicieron a propósito, creo que de alguna manera ellos tendrían que devolverle algo de todo el despiole que generaron en el mundo. Pero hoy cuando uno analiza, y ahí tiene que ver la prensa, escuchamos o leemos, mirá, en Shanghái aumentan los casos. Yo sigo todos los días la estadística de crecimiento de varios países. Y voy a compartir con ustedes específicamente la del día de ayer. China tenía ayer 83.449 casos. Y vos lees, no, Shanghái está explotando. Y hoy tiene 83.462. Creció el 0,02. Entonces, hay mucho en la prensa que tiene de alguna manera la lógica también, que es 24 horas por día nosotros estamos escuchando todo el despiole que genera el COVID, cantidad de muertos, cantidad de contagios, cómo cierran empresas. Y nosotros decimos, somos bendecidos porque tengo laburo. O sea, agradecemos porque tenemos laburo y a lo mejor nos bajaron el 50% del sueldo. Pero la otra situación es que para los medios de comunicación, en este momento, cualquier cosa vinculada con eso le genera audiencia. A través de los portales de noticias, a través de las radios, a través de la televisión. Entonces, de alguna manera es entendible que se divulguen todas estas cuestiones de catástrofes. Una vez uno de los editores de ámbito financiero, ya por el año 1995, me dijo, nunca te olvides que lo que más vende es el verbo potencial y el avión que no llega. O sea, podría reventar el mundo. Podría, sí, lógico, podría, seguro podría. Pero eso vende. Y el tipo quiere seguir averiguando qué es lo que pasó. Y te dice, mira, el avión no llegó, el avión se debe haber caído. Y a lo mejor ya saben que se cayó, pero todavía dicen, todavía no llegó, podría. Entonces te meten audiencia en el medio. Yo creo que lo que generó China con la diseminación del virus, hoy salió que en Barcelona encontraron un virus del 2019, es una picardía fenomenal que los chinos manejaron, sea porque lo hicieron a propósito o porque aprovecharon la situación, y de alguna manera va a cambiar el panorama económico del mundo, donde China subió unos cuantos escalones. Gustavo, pasamos, si se puede, la última pregunta y ya te dejamos tranquilo que te hemos robado. No, por favor, claro, hacemos eso, pero permitime antes de terminar,
que mande cuáles son las propuestas que tenemos para económicamente salir más rápido. Dale, ¿querés que hacemos la pregunta y después dale. Al final de todo comentar? Perfecto. Juanma Redolfi también es uno de los chicos que está acá a cargo de la coordinación del grupo. Juanma, si podés habilitar el micrófono. Ahí están, ¿se escuchan? Sí, perfecto. Sí. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, muchas gracias, es un gusto para nosotros tenerte con nosotros. Te quisiera preguntar, apelando a tu análisis internacional, ¿cómo ves el mundo post-pandemia? ¿Crees que va a haber un mayor proteccionismo? Justamente ayer lo escuchábamos a Lacalle Pou diciendo en el seminario de fundación que tiene miedo que esta excusa de proteger a nuestro país y proteger a nuestra nación sea usada para terminar en un nivel más alto de proteccionismo. ¿Vos estás viendo lo mismo que Lacalle o pensás algo distinto? No, pienso lo mismo que el presidente. Estimo que va a depender de la ideología. Y doy un ejemplo. Cuando Lacalle Pou gana en Uruguay, cambió la temática del Mercosur, porque quedaron 3 países hacia el centro derecha y Argentina hacia la izquierda. ¿Y esto por qué? Si ganaba a la izquierda, iban a quedar 2 países a la izquierda, Paraguay en el centro derecha y Brasil hacia la derecha. Ahora quedaron Brasil y Uruguay hacia la derecha, centro derecha de Paraguay, que está haciendo las cosas en silencio, pero muy bien, y Argentina separada. Argentina ya amagó salir de las negociaciones del Mercosur, amagó cuando le dice a la gente, mirá, te tengo que poner cepo, endurezco el cepo para que no puedas importar o para que no puedas mandar guita afuera. Todo eso nos lleva a pensar que claramente, y ahí refuerza con una temática de los empresarios argentinos que son absolutamente abiertos a una economía más amplia, cuando tienen que comprar, son ahí más complicados. O sea, yo estoy de acuerdo en abrir la economía para que yo pueda venderle al otro, pero si el otro me va a vender a mí, me va a sonar, ahí ya no me queda muy claro, golpeo la puerta para ver que me puedan proteger. Entonces, el mundo va a quedar más chico, va a quedar con una demanda mucha más chica. Yo creo que es una buena oportunidad para abrir la economía, porque va a haber oportunidades vinculadas a los alimentos, que Argentina tiene buena competitividad, naturalmente con las cuestiones del campo, que también tiene buena competitividad. Va a haber, por ejemplo, en Brasil, aquí, hay 18 millones de personas de clase altísima y 113 millones de personas de clase media. Aunque alguna parte de esas 113 millones de personas pueda caer a la clase menor o más baja, tenés 85 millones de personas que van a seguir consumiendo. Son 2 Argentinas enteras prácticamente que consumen. Entonces, creo que la apertura económica nos puede ayudar para este desarrollo de lo que vendrá después. ¿Y esto por qué? Porque cada semana que pasa, el promedio es de pérdida del 1% del Producto Bruto Interno. Cada semana de rigidez en la cuarentena, el producto va a perder 1 punto. Cuando uno analiza eso, la pregunta es, va a haber menos empresas, porque muchas van a cerrar, pero va a haber menos gente con capacidad de compra. Entonces el mercado se achicó automáticamente. ¿Qué es lo que hacemos para que aquellos que tengan condiciones de sobrevivir puedan expandir sus negocios hacia algún lado? Y ese algún lado es el mundo. No importa dónde, donde sea. Brasil se me ocurre como una buena oportunidad, porque es una escala mayor, porque está al lado, porque hay acuerdos del Mercosur y porque Brasil tiene hoy una macroeconomía, a pesar de todos los problemas, mucho más sana que la de Argentina. Tasa de interés del 2,25% al año, inflación prevista del 2,5% al año, con un dólar que está subiendo en función de lo que ocurre en el mundo y de los problemas políticos que tiene, pero en la macroeconomía está muy sólida. 4º país en el mundo a recibir inversiones directas del exterior, superávit en la balanza comercial récord, sigue exportando porque le vende ¿a quién? A China. Tiene superávit en la balanza comercial con China, 28.000 millones de dólares el año pasado. Entonces, en todo ese contexto, y encima con un gobierno liberal como el de Paulo Guedes, con descomprimir la cuestión de la burocracia para abrir empresas, donde hay que buscar la eficiencia del gasto público, para mí es la apertura económica lo que va a ayudar a Argentina. No va a ser cerrarse. Ideológicamente sabemos que estamos hablando con gente que, sin responder la pregunta de cómo va a financiar, quiere la dependencia total de la gente en función del Estado. Gustavo, muchísimas gracias por haber respondido a las preguntas ahí, las inquietudes que tenían los chicos. Si por favor, parece... acá hay una que dice si estamos dispuestos a hacer un frente bien amplio con los demás partidos. Desde que ellos acepten este tema del de abajo para arriba, sí, lo vemos muy difícil, pero eventualmente iremos a las PASO y respetaremos lo que ocurra. Pero yo creo que cuando se vaya
a una opción de poder ejecutivo, el poder legislativo creo que no, el poder ejecutivo sí necesariamente hay que confluir en un frente único para sumar más gente. Hasta ahí ya habremos demostrado que estamos hablando en serio y que queremos un país mucho mejor. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por haber respondido todas esas inquietudes. Si te parece, sí, comentar las propuestas que tiene Unidos. Y claro, ya... es una propuesta en realidad de Unidos, pero son propuestas personales, recordando que hay diferentes criterios. Claro. La subí hoy, la pensaba colocar con Mauro Viale, pero como habló el presidente no la pude llevar, que es una reforma tributaria. Esto no lo va a hacer jamás el gobierno pero ni que le tiren palos por la cabeza. Pero es una reforma tributaria para reducir y simplificar la carga tributaria, una simplificación administrativa para facilitar la apertura de las empresas, porque van a haber muchas que van a cerrar y tenemos que facilitar a aquellos que tengan el interés de emprender, libertad económica para aumentar la competitividad de las empresas en beneficios del consumidor, por supuesto eficiencia presupuestaria y el gasto público para gastar menos y gastar mejor, mayor integración con la economía global, lo hablábamos recién, disminuir impuestos de importación para aumentar las exportaciones y disminuir el peso en la relación del costo de insumos y, por supuesto, reducción de barreras a la inversión, al comercio y al empleo con leyes más flexibles en las tres áreas. Esto es lo que cualquier persona con dos dedos de frente recomendaría en un momento donde la pandemia, o lo que quieran, restringe la actividad económica. De ahí a que lo hagan es otra cosa. Ojalá se pudiera, ojalá hubiera gente en el gobierno que tuviera ideas tan claras como las que vos tenés. Gustavo, me parece que de verdad tenés una noción, una forma de ver cómo funciona no solo Argentina, sino la región y el mundo que da mucho en el clavo, así que te agradecemos muchísimo de parte de Fundación Libertad y también de su hijito, que sería el grupo joven de la Fundación Libertad, que te hayas tomado casi una hora prácticamente para estar charlando con nosotros, además de una manera súper, con un trato así muy distendido, así que te lo agradecemos muchísimo. Esperamos en un tiempo poder volver a contar con vos para volver a analizar cómo estamos saliendo de toda esta crisis. Así que desde ya muchas gracias y también muchas gracias a todos los que participaron de este encuentro. Gracias a ustedes, gracias Ignacio por la invitación. Espero verlos personalmente pronto en Rosario, que permitan abrir las fronteras y todo. Y no se olviden que los ausentes nunca van a tener razón. Hay que involucrarse en la ideología que ustedes quieran, pero participen para que Argentina esté mejor, porque si todos trabajamos, aún estamos a tiempo. Gustavo, un fuerte abrazo. Que sigan muy bien. Hasta luego. Chau, chau.